intentat fer 5 cèntims una mica de tot. No sé si alguns ja l'heu començat a manejar i quines impressions. També m'interessa saber una mica les impressions que n'heu tingut, perquè quan vas escrivint vas pensant, però dius, realment interessarà. Bueno, aquí está, ¿no? Yo lo encuentro interesante porque es un repaso por la historia reciente. Sí. Y bueno, lamentablemente no hay muchos testimonios, sobre todo aquí en este pueblo. No. Muy pocos. Yo llevo ya unos años aquí, antes en CNT y ahora en CGT, y la verdad es que la reconstrucción aquí de la CNT fue de gente de fuera, porque bueno, la gente londinense lamentablemente habían muerto, estaban en el exilio. Claro, sí, evidentment. Y lógicamente también la gente después de tantos años, muchos tampoco se querían implicar. I ja eren grans, perquè estem parlant dels anys de finals dels 70, no? Sí, I aquesta gent quants anys tenia l'avi finals dels 70? 70 anys, clar, anys de 1900. Había una gente que era mayor y bueno, y efectivamente. Y después también, es lo que te has comentado, no querían tampoco hablar mucho. No había mucha documentación, después se ha conseguido alguna. Nosotros hemos hecho alguna documentación, por ejemplo, el Sindicato General de Trabajadores, que tenemos las actas. Sí, bueno, són el que tenim, el que hi ha, que és el que també jo tinc, no? Tenemos, por ejemplo, no sé, documentos de la CNT de aquella época, muy pocos, algún carnet, y después este local, que efectivamente es... Això que et dic fa posar la pell de gallina de pensar que aquí fa aquests anys. Y estaba la CNT, tenía locales, el sindicato único estaba en la calle San Cayetano y los actos los hacían allí. Yo estuve delante de Pestaña, estuve también ante del POM, pero cuando ya pasase ayer a Esquerra Republicana, ya la gente más anarcosindicalista, libertaria, sale de allí. Entonces cuando se compra este local, que sale dinero precisamente de la gente... Del grup Proescola Racionalista, que des del 1900 la idea de... A veure, aquest grup s'havia format en el Centre Democràtic Republicà l'any 1927 i tots els associats anaven aportant una petita quota. Imaginem doncs que devia ser un esforç per aquelles famílies, perquè realment els sous, però era per aconseguir, va haver-hi un moviment d'escoles prораcionalistes que volien seguir les tendències del Ferrer i Guàrdia. Llavors era de fer-nos a l'escola, ja que no ens fan les escoles, ens la farem nosaltres, ¿no? Claro, y efectivamente el hecho está de que no se tiene constancia de que este local es el civil de la CNT, y es precisamente un antiguo militante del Centro Democrático Republicano, cuando teníamos el local en la calle Víctor Balaguer, pasaba por allí y nos decía: acá el local de la Plaza Calais es vostre, es vostre. Y después, precisamente, el que compró el local, Ramón Solsona, curiosamente vivía aquí arriba. Porque esto era la Escuela de Bellas Artes, arriba vivían dos familias, y en este local de aquí vivían dos familias, y aún todavía hay una familia que vive en el número 9, que las metió en el ayuntamiento después de la pillada del 62. O sea, imaginaos ahí en ese local dos familias. Y arriba otras dos. Y bueno, hay un repaso interesante, ¿no?, por la historia reciente de Rubí. Claro, es emotivo. Claro. Son datos que, bueno, poca gente conoce. Yo también lo había leído. Hay una, no sé si tú conocerás, una tesis doctoral de Matías Vargas. Sí, la tinc aquesta. Este estuvo afiliado treballant, en sus años también, hace ya muchos años, después evolucionó. Y también es muy interesante, ¿no?, porque la historia de la izquierda libertaria, ¿no?, Ell afirma amb la seva tesi doctoral que precisament aquí a Rubí
va ser dels pobles del Vallès en la que l'activitat del sindicat de la CNT va ser més important. I d'una banda perquè hi havia una base molt implicada i d'altra perquè fins que el PSUC ja cap al final va formar la UGT no van tenir altra associació sindical i d'aquí a Rubí la gent s'afiliava o participava en la CNT perquè el UGT ja era com més de fora, la gent aquí, el seu era la CNT. Ell ho diu a la seva tesi doctoral que dintre del Vallès va ser de les que va tenir més pes. Sí, es cierto. Ahí va, no sé, la tendrás el documento de la UGT que manda algo Caballero diciendo que bueno, que aquí en Rubí ellos prácticamente no tienen organización. Sí. Y es cierto, ¿no? Porque cuando aquí hubo la ruptura de los años 30, del franquismo, no hay, digamos, una decisión, sino simplemente constituyen el Sindicato General de Trabajadores de Rubí. Se van del Sindicato Único de Trabajadores de Rubí y constituyen ese sindicato. Entonces allí se queda muy poca gente, que después se agrupa en el Ateneo Cultural, que era... Son los de la FAI, bueno, que ves. Sí, son los de la FAI porque el 30-puntismo pues era, sí estaba por la revolución social, pero no immediata, sinó s'havia de preparar per això ells creen amb aquesta idea de l'educació, de la cultura, ens hem de preparar per poder fer tot això. Ellos decían, claro, sectores que pestañe que luego era el frentismo, que después estaba el Turruti, las Casos, que era el tema de la FAI, que después es hegemónico después de la guerra, ¿no? Es precisamente toma, no digamos el poder, pero si no es mayoritario dentro de la gente. Pero aquí en Rubí no. Aquí continúa, es curioso, no es, y sin embargo es lo que tú dices, tuvo mucho peso y mucho poder político, económico, y en el año 36 había 2.000 afiliados. 2.000 afiliados. O sea, imagínate, en un pueblo que eran 6.000, 2.000 afiliados en el 36, prácticamente era un poder total. Sí, bueno, aquí jo us explico, a veure, en molts documents dels que parles, la curiositat, ara aquests documents els conserva el grup de col·laboradors del Museu de Rubí que tenen els arxius aquí a la biblioteca i m'explicaven la història d'aquests documents que s'han conservat miraculosament. Aquests documents formaven part d'un expedient que tenien en el jutjat d'aquí Rubí que van recopilar tot el que van poder per implicar la gent, és a dir, tota aquella gent que sortia en aquells documents, doncs clar, anar fent un expedient per poder-los fer després els expedients de responsabilitats polítiques, les denúncies, etc. Aquest expedient arriba un moment guardat als arxius del jutjat de Rubí. Arriba un moment que el jutjat de Rubí, suposo que és quan es trasllada, i tot això els feia, no això, i moltes més coses, perquè també hi ha els naixements, bodes, defuncions del segle passat fins als anys 30. Això se n'han de desfer i li arriba a un dels responsables o persones que saben del grup de col·laboradors i li diuen mira que volen cremar aquests documents. Llavors ell va mirar-s'ho i clar, doncs fan una tria d'una època que es pensen que no hi ha, que són importants, que no estan en altres llocs aquesta documentació i entre ells hi ha aquest expedient i gràcies a aquest expedient hem pogut fer una miqueta la història que són aquests petits documents d'actes, i em sembla que hi ha un informe de la CNT de Terrassa que explica en cada un dels d'aquí Rubí quina feina, com està el tema aquí a Rubí. És curiós.